No pensé que iba a estar tan quebrantada en este momento, la verdad. Desde que decidí que iba a venir y todo fue como algo del Espíritu de Dios, porque Él me habló para venir en este momento. Estamos en Miami en muchos desafíos, pero me encanta verlos a ustedes. Y recordé una palabra entrando por aquí. Recordé una palabra que dijo un profeta en el Antiguo Testamento, que dijo: con pocos o con muchos, la batalla es del Señor. O sea, Dios va a hacer de esta iglesia una iglesia que ni siquiera ustedes se han imaginado. Esa palabra yo no la tenía en cuenta, venía acá y cuando Dios me habla, el Espíritu de Dios me habla de esa forma, sé que va a ser algo grandioso en este lugar. Porque saben que dice la Biblia, que Él se perfecciona en la debilidad. Tú no necesitas ser un extraordinario, poderoso o poderosa mujer que hace cosas extraordinarias. ¿Sabes qué necesitas? Tener el amor de Jesús y tener una conexión específica con el Espíritu de Dios, y Él hará contigo cosas extraordinarias. Sé que es un favor de Dios y me regala Dios como el honor de estar en este lugar. De verdad me siento honrada, me siento ante una multitud y me siento, antes que nada, como que siento que el corazón de muchos hombres y mujeres que están aquí, Dios va a usar de una manera sobrenatural. Porque cuando un corazón se dispone, Dios es el que hace. Y le doy gracias a Dios porque es que yo, preparando como la palabra que Dios me dio para este lugar, estaba pensando en mis hijos. Yo llamo a mis hijos pues los dos, porque Jesselyn es mi segunda hija y para mí es una bendición porque yo no tuve hijas mujeres. Entonces para mí mis nueras son unas hijas, y la verdad Dios me ha premiado con unas hijas como ellas. Hoy está una de ellas aquí, hoy es la pastora de este lugar y mi hijo el pastor de este lugar, y me siento tan bendecida por el Señor y sé que todas las promesas que Dios ha dicho se cumplen y que Él tiene cosas grandes para nosotros y nos sorprende. Yo quiero compartir algo que Dios me dio. Y de verdad felicitarlos a todos ustedes que están aquí. Ven que no me abre esto. A ver si le pasa. Una tremenda bendición este tiempo, gracias al Señor. Gracias también por cuidar de mis hijos aquí, de mis nietos. Lo que decía Nadia hoy que pasó, la verdad, uno como líder, y ustedes que están acá, que tienen niños pequeños, vale tanto la pena servirle al Señor. Yo en mi juventud no conocía a Jesús. Lo conocí cuando tenía 33 años, ya tenía mis 3 hijos y mi hijo menor preciso, él tenía 3 meses de edad cuando yo conocí a Jesús. Y fue para mí algo tremendo por poder conocer a Jesús. Llegó en un momento en que estábamos viviendo una situación tan tremenda como matrimonio, como familia,
pero Dios siempre llega en el tiempo adecuado. Yo quiero compartirles hoy una palabra y este mensaje se llama En busca del genuino amor. Y de verdad que la sociedad y nosotros estamos viendo que la sociedad hoy día está necesitada del genuino amor. Hay amor humano, hay amores de distintas clases, la sociedad misma hace distinciones entre los amores y nosotros mismos podemos ver el amor de una madre para un hijo, el amor de un padre para sus hijos, el amor de esposos, el amor de hermanos, el amor con los vecinos, eso es clase de amor. Pero hoy vamos a aprender algo del amor genuino, realmente el amor que lo llena todo, que sin el amor no podemos nosotros hacer nada y que cuando hay amor y nosotros hemos recibido el amor genuino, el amor de Cristo, el amor de Dios, es diferente nuestra actitud. Y eso me pasó a mí. Cuando yo conocí al Señor, fue algo tan asombroso que llenó mi corazón tanto de amor. Pero en las etapas que uno pasa, va aprendiendo que uno puede recibir más y más de ese amor tan grande que uno conoce cuando recibe a Jesús. Y quiero que lean conmigo este verso importante. Este no es el centro de la predicación, ahorita le digo, pero esta palabra es muy importante empezando esta prédica y está en el Salmo 53, el verso 2, lo que dice David. Él dijo lo siguiente: Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que obre sabiamente, alguno que busque a Dios. Esto fue lo que dijo el salmista, y ustedes saben que el salmista David precisamente fue un joven que Dios se agradó tanto del corazón de él. Y yo veo aquí bastantes jóvenes, yo creo que Dios se ha agradado de los jóvenes de esta zona y de Boston, y creo que Dios va a hacer algo extraordinario con la juventud. Y hoy estamos viviendo, de verdad que estamos viviendo en un tiempo donde la sociedad se ha manchado tan tremendamente con la inmoralidad, con tantas cosas que piensan que aún el mismo gobierno piensa que es normal y normal que un niño se cambie de sexo, que lo operen, que le hagan cantidad de cirugías y bueno, traten de hacer otra persona diferente a lo que Dios creó. Cuando la humanidad y cuando una sociedad se vuelve en contra de los principios de Dios y hace cosas tan horribles como esas, Dios se disgusta. ¿Y cuántos saben que una nación puede caer bajo juicio, un juicio divino? Y no queremos que Estados Unidos caiga bajo juicio. No queremos eso. Vemos alrededor de nosotros, hay naciones que están bajo un juicio y es horrible porque ellos tienen que salir de verdad de formas que uno no espera. Pero la verdad que la misma informática y lo mismo que está sucediendo, como dice la Biblia, que la ciencia adelantaría. Y es verdad, hoy estamos viviendo una ciencia diferente que hace muchos años, cuando yo estaba pequeña, no tenía ni idea, pero ahorita lo estoy viviendo, lo que muchos hablaron y lo que la Biblia también dice. La Biblia siempre va más adelante de nosotros. Y la verdad que uno se puede frustrar viendo como ese futuro. Pero la Biblia dice, muchos como que tenemos la oportunidad también de contaminarnos con lo mismo y poder entrar en un momento de monotonía, como de conformismo, como algo así, pero Dios quiere otra cosa. Dios ha dicho en sus promesas
que Él hará de un pueblo, dice, una nación grande, que Dios hará de nosotros hombres y mujeres tan tremendos y poderosos. Y ustedes se acuerdan que hacía Pablo, y recuerden si han leído el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, la historia de Pablo. Él también estaba viviendo y a veces como que esa frase que dicen los antiguos, o no sé si todavía la dicen, pero dice, el tiempo pasado era mejor y ahorita es no sé qué. Pero yo digo, todas las épocas son tiempos difíciles y momentos en la sociedad que ha habido derrota, ha habido inmoralidad, ha habido muchas cosas feas. Entonces no podemos decir que ese es el tiempo futuro. Muchos pueden estar pensando, si hay padres aquí que de verdad aman sus hijos, piensan, ¿qué le depara el futuro a mi hijo? Y uno puede pensar, ¿qué le depara el futuro a mis hijos? ¿Qué le depara el futuro a mis nietos y mis nietas, mis hijas? Uno puede pensar de esa forma, pero la Biblia dice una cosa: nosotros tenemos que vivir bajo la promesa de Dios y no bajo lo que la sociedad nos está dando. Podemos estar en un sitio, lo que decía la pastora Jesselyn ahorita, nosotros somos la luz y la sal de una nación. Y por eso es que nosotros somos importantes, no por lo que en sí nosotros somos, sino por lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dice que no se ha cortado la mano del Señor para bendecir. Y tú a veces tienes como una idea tan fluctuante, como tan negativa de tu propia vida, y piensas que no puedes llegar a tener algo extraordinario y a tener las cosas que has soñado. Pero sabes que con Dios tú lo puedes ganar y tú lo puedes hacer, porque la Biblia nos dice que nuestros hijos hablarían las palabras que Dios puso en nuestra boca. Y dice, los hijos de ellos, dice, no faltará la palabra que Él puso en la boca mía, en mis hijos y en los hijos de ellos. Yo estoy segura que la generación, que mis hijos, hoy aunque la sociedad muestre una cosa, que mis nietos van a tener una vida aún más poderosa en Dios, porque ellos se están levantando en un medio espiritual, en un hogar donde hay la palabra de Dios todos los días, lo que dice la Biblia. Entonces tú no tienes que tener temor de que habrá un futuro. Y de pronto estamos pensando, ¿qué futuro le espera a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes en las universidades, en todos los lugares que hay tanto joven, que tiene tanta vida por delante? Pero yo le quiero decir, Dios sí tiene un propósito con tu vida. No importa lo que tú hayas pasado. Tal vez pasaste momentos difíciles o una niñez triste, o un tiempo de prueba, no sé, un tiempo de quebrantamiento. Pero sabes que ese quebrantamiento te va a ayudar y te va a llevar a algo mayor, a experimentar la gloria de Dios. Estamos en búsqueda del amor genuino. Y cada vez que tú vienes aquí a la iglesia, cada vez que vienes a algún evento a la iglesia, tú estás en búsqueda de un amor genuino, que es el que viene de Cristo. Y tú lo tienes que experimentar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en la vida natural de uno normal, uno ha sufrido muchas cosas que quisiera no haber pasado y que tiene muchos vacíos, que hay mucho dolor en el corazón, que hay tal vez como que se piensa que no va a hacer nada porque tal vez le dijeron palabras que lo dañaron y que le dañaron su vida. Tal vez pensando eso, uno a veces tiene un concepto errado de sí mismo. Pero ¿sabes qué te quiero decir en esta mañana? Jesús vive en tu corazón y Él está contigo. Y Él te hace el hombre y la mujer de fe. Mi hijo lo que estaba diciendo y me quebrantó mucho por esto, porque uno no piensa que lo que pequeño hace no se vuelve grandioso.
en aquella época que yo empecé la vida cristiana. Tenía 33 años más o menos, tenía 3 hijos, y la motivación para mí, hijos hombres, y la motivación para mí viviendo en un país como Colombia era: ¿qué será el futuro de mis hijos? ¿Cómo yo los puedo guiar por un camino verdadero? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y mi esposo estaba pensando, ¿cómo le iré a pagar la universidad? En esa época estábamos viviendo un momento difícil económicamente. Pero ¿sabes qué? Cuando uno conoce la palabra, cuando yo conocí la palabra de Dios, supe que tenía un tesoro en mis manos, y uno a veces lo menosprecia. Muchos pueden llegar a pensar: ay, no, a mí no me enseñaron a leer, pues eso a mí me da pereza leer la Biblia, ¿para qué voy a coger la Biblia? Ustedes saben cómo yo tengo rayada mi Biblia, y tengo muchas Biblias y todas las tengo rayadas, pero rayadas de marcarle todo, de memorizar la Biblia, de memorizar los versículos, porque eso es lo que te da poder a ti para poder confesar la palabra, para poder orar con poder y que tú veas las cosas hechas. ¿Se acuerdan la unción de Pablo? Yo sé que Dios va a traer una unción especial hoy y que va a empezar algo extraordinario. Ya lo ha empezado desde que ustedes estaban aquí y están trabajando en esta iglesia y están perseverando y siendo valientes y siendo aquí haciendo cosas extraordinarias, porque a veces uno piensa, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que lo pequeño, Dios dice que si has sido fiel en lo pequeño, Dios te pondrá en lo mucho. Y uno empieza de lo poco a lo mucho. Y Dios va a hacer algo grandioso en la vida de ustedes. Y siento esto de manera tan sobrenatural. Y Dios está llenándolos de una unción. Créeme que las luchas que has pasado, los trabajos que tal vez has tenido que pasar, y tú te preguntas, pero ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo voy a tener mi casa? ¿Cómo lo que yo decía? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Para dónde? ¿Para qué van a hacer? E igual cuando mi esposo se convirtió, él pensaba lo mismo: ¿cómo les voy a pagar la universidad? ¿Qué van a hacer mis hijos? Yo no quiero que ellos dañen una sociedad. Y esa fue mi motivación para llegar a la iglesia. Y ahí que me enamoré y conocí ese amor genuino. Y después, luego de eso, viene que mi esposo, cuando estaba totalmente entregado a los caminos de Dios, Dios usándolo de la manera que Él lo usó, no era al comienzo así, pero Dios me dio el poder de poder interceder, de poder orar, de poder clamar a un Dios que todo lo puede. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice que Él no hace acepción de personas. Tú puedes tener lo mismo que Dios me ha dado a mí y que le ha dado a mis hijos, a una generación que están levantando ahora en el camino de Dios, y ver los milagros y ver la mano de Dios en todo, porque somos la sal y la luz de la tierra. Y tú tienes la oportunidad de ver ese amor realmente de Dios. Y mire, me quiero centrar ahorita en lo que dice el primer punto, nuestra condición, que es la condición como nosotros, ya les he dado una larga introducción, y dice este mensaje que habla aquí de Cantares. Es increíble que Dios me dio este mensaje de Cantares, que ustedes saben que Cantares habla más que todo a los esposos, a las parejas, a los que están en tiempo de enamoramiento, que esto. Pero es increíble cómo Dios me revela en esto como lo que significa el amor genuino. Y si tú y yo experimentamos ese amor genuino, todo lo vamos a tener en el nombre de Jesús. Y dice así, si usted quiere leer conmigo, no sé si tiene su Biblia, si tiene su iPad, su celular o lo que tenga la Biblia. Dice:
Por las noches busqué en mi amado, dice el capítulo 3 de Cantares, el verso 1 al 4. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que amaba mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y el verso 2 dice, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Dice el verso 3, me hallaron los guardas y me rodearon la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que me ama, al que ama mi alma? Y el verso 4 dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no le dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Amén y amén. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y nunca vuelve vacía. Y hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones, Señor. Y pido que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que nos dirijas en lo que tú quieres hacer, Padre, a través de estas familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender lo que la palabra dice acerca del genuino amor. Y les estaba hablando de que llegó una época, no les voy a contar toda la historia ni nada porque sería muy largo, en que mi esposo se comprometió al Señor de una manera tan profunda y tan tremenda. Él no quería escuchar nada de Dios cuando yo me convertí. Él no quería saber nada de la Biblia, él no quería saber nada de la iglesia, él no quería saber nada de esto. Pero ¿sabes qué? Por eso les voy a hablar y por eso les digo de esto de Cantares, que uno tiene que aprovechar las etapas y la oportunidad que está viviendo. Yo le dije a Dios, yo tenía mucho rencor y resentimiento con mi esposo. Yo tenía mucho dolor en mi alma, tenía rabia, tenía ganas de estar tan lejos de él. Pero cuando leo después de que él falleció, yo entendí todo lo que había pasado durante toda esa época. Y mi esposo no quería saber nada de la iglesia y yo dije, Señor, tu palabra dice que el hombre, yo ya había leído mucho la Biblia, dediqué tiempo para leer la Biblia y tu palabra dice que el hombre es la cabeza de la familia, que es el sacerdote de la casa. Y yo tengo uno aquí, pero yo no tengo nada de amor por él, tengo rabia, rencor, pero yo quiero que ahora las cosas se pongan en orden. Yo no conocía el orden de Dios, porque tenía mucha religión, pero no tenía a Jesús. No lo tenía él. Por eso yo les hablo del genuino amor, de verdad. Y a veces la gente se engaña cuando dice que, ¿a qué religión va? Jesús y la iglesia no es ninguna religión. Es conocer al verdadero amor, el amor genuino y el que uno puede dar. Porque yo antes no podía amar, ni podía perdonar, ni podía nada. Pero ¿cómo con el mismo esposo tuvimos un hogar como el que tuvimos al final de los tiempos? Se demoró y todo, pero al final de los tiempos tuvimos un hogar siendo el mismo y siendo la misma. No era otra persona en Cristo. La Biblia dice, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando tú decides amar a la persona que está contigo, que tú elegiste, porque no la eligió Dios, sino que tú la elegiste. Yo cuando estaba en el mundo,
No hice de pronto lo que mi hijo o mi hija o Jesselyn hizo, de pronto, Señor, dame una palabra y concrétame si este es mi esposo o no. Yo no conocía la Biblia y estudié en colegio de monjas, iba a ser monja, imagínense eso. Entonces no conocía ni nada de la palabra de Dios. La Biblia dice, erráis ignorando el poder de Dios. Dice, erramos ignorando la palabra de Dios. Y había cometido tantos errores, no digo que no los cometa ahora, también puedo cometer errores, pero ¿sabes qué? Tengo la actitud de ir a la presencia de Dios. Y tengo la actitud de orar y de entregarle mi problema al Señor y que Él se encargue de eso, que yo no lo puedo solucionar. Pero yo no podía solucionar que mi esposo estaba pensando que él se iba a separar de mí y yo también pensando en separarme de él. Y él dijo, pues esta ya conoció la iglesia, se volvió lambeladrillos, pues ya me olvidó a mí, ya no me ama, yo me voy con alguna de las que tengo y ya. Eso me lo dijo él mismo. Pero yo estaba conociendo la palabra y conociendo el amor genuino. Y cuando yo me encontré esa cita que dice que ¿qué ganaremos si amamos al que nos hace bien? Debemos amar al que nos hace mal. Que eso hacen los impíos y eso hace la gente que no conoce la palabra de Dios. Por supuesto que tú eres la luz del mundo, porque eres hijo e hija de la luz del mundo que es Jesús. Entonces cuando tenemos esa luz nosotros nos hacemos ver. Entonces le pedí al Señor que me diera, yo ayunaba no porque Él cambiara. ¿Sabe por qué ayunaba? Porque mi vida cambiara, porque Él me liberara de todo lo que tenía de mi pasado, de mi religiosidad, de mis temores, de mi angustia, de mi incredulidad, porque todo era una tragedia. Y yo ayunaba por ser libre y porque Dios me diera el amor que Él necesitaba. Yo había conocido el amor genuino que es Jesús y Él no lo conocía. Entonces, en vez de ponerme como víctima, ay, yo soy la que voy a la iglesia y yo soy la que hago y yo me creía así, ¿no? Como la víctima, que mi esposo es el que hace todo lo malo y yo la santica. Pero cuando yo tuve un encuentro con Jesús, yo conocí que yo era pecadora, que necesitaba a Jesús y que necesitaba con urgencia el poder de Dios en mi vida. Y Dios fue cambiando todas las cosas y cambió la vida de él. Porque yo le dije, Señor, yo necesito un hombre de verdad que yo me sienta como que el sacerdote. Y yo podía decir, pues me voy a separar y conozco otro. Pero otro no me había dado lo que yo tenía y lo que yo quería. Y entonces Dios me fue llevando a la oración. Yo creía en lo que decía la oración, en lo que decía la palabra de Dios. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y la Biblia dice, y hay un versículo que es tan poderoso para mí, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y en ti tiene que actuar el poder del Espíritu de Dios. El poder de Dios que es el que te puede llevar a la victoria, que te puede llevar a las cosas que tú no has visto. Porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni han entrado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Es eso lo que Dios tiene para ti. Y eso fue lo que Dios me llevó a depender de Dios. Señor, ahora yo no estoy ayunando que Él cambiara, sino que yo cambiara para que Él viera el cambio en mi vida. Y uno hace a veces al revés. Está ese de mal genio haciendo de todo. Yo trataba de hacerle. Yo les cuento que cuando yo ayuné esos 40 días que ayuné y de oración, Él no se daba cuenta que yo estaba ayunando, pero estaba muy delgada. Y Él dijo, ya está delgadita, ya no me quiere, ya esto, yo mejor me consigo una mejor que ella. Él lo dijo así.
Pero, ¿qué les parece cuando Dios llega y hace el milagro en él? Y un día yo estaba en la iglesia y él esa vez le dio por acompañarnos. Yo siempre iba con mis hijos a la iglesia y ese día él le dio por acompañarnos, pero él no quiso entrar a la iglesia. Él se quedó en la puerta de la iglesia. Y cuando se quedó en la puerta de la iglesia, Dios le habló. Él estaba pensando que él me iba a abandonar, que se iba a separar de mí, porque yo ya no lo amaba, porque yo esto, pero Dios sabía que yo estaba orando para que él se convirtiera y conociera el amor genuino que a él le hacía falta. Y él, cuando la voz que oyó fue de Dios, él casi se desploma, él salió corriendo del frente de la iglesia y cayó. Yo estaba adelante, yo siempre me hacía adelante en el altar y yo estaba ahí. Imagínense cómo yo me sentía ahí cuando él cayó de rodillas y abrazó a mis piernas y me decía, perdón, perdón, perdóname, perdóname. Y él estaba llorando y yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Pero no me acordaba de mi oración, de mi ayuno, lo que estaba haciendo. Señor, que él conozca tu gracia. Y Dios le habla directamente a él y le dice, déjala porque ella está en el primer amor, pero después te amará más. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo, por eso cayó ahí desmayado cuando Dios le habla. Y cuando tu oración es tan poderosa, tú no crees, de pronto estás orando por algo que como para ti es como normal. Uno a veces se acomoda. Cuando llega la vida cristiana, uno tiende, todos los seres humanos como que caemos en eso, como que se acomodan las cosas, como que se acomoda lo bueno, a lo así, como que se está tranquilo y dice nada va a pasar acá. Pero cuando tú sabes que tienes una vida por delante y tú has entendido que la Biblia dice que Él vino para darte vida y vida en abundancia, tú puedes recibir esa palabra y puedes decir, voy a vivir esa vida que Dios dijo que había conquistado. ¿Quién la conquistó? Dale un aplauso a Jesús. Él es el amor de tu vida, Él es el amor genuino, Él es poderoso. Él puede hacer de ti algo grandioso. Tú no te esperas, pero dice la Biblia, vuelvo y le repito, aquel que es poderoso para hacerlo mucho más de lo que tú pides o entiendes, porque somos a veces nosotros como que la mente está embotada de todo lo que hemos aprendido, de las filosofías, de lo que dice Julanito y Peranito. ¿Ustedes creen por qué el profeta Isaías, el profeta Elías, tan poderoso hombre y profeta como él fue, cuando reconoció Jesús venía con una unción o Dios le daba una unción especial a él y él llega y dice, perdóname Señor porque soy hombre de labios inmundos porque habito en un pueblo de labios inmundos? ¿Y por qué decía eso? Pues por las palabras que nosotros continuamente decimos. Estamos hablando negativamente, siempre decimos, esta ciudad no sirve para nada, no, esta sociedad esto, Julanito no sirve, este hijo mío es tan bruto. Eso es todo lo negativo que estamos diciendo. Y tal vez lo han dicho a su vida misma cuando estaba pequeñito o pequeñita. Yo no lo sé, pero ese era el motivo de mi ayuno, por ser libre de todas esas ataduras que traía del pasado. Porque ¿cuántos saben que de verdad todo eso arrastramos nosotros? Y llegamos a la iglesia y dice, pero ¿qué está pasando? Era mejor, así me pasó a mí al comienzo, era mejor cuando yo no conocía a Jesús. Porque mire, ahora Julanito y Peranito, ni mis suegros me querían, ni mi papá, ni mi mamá, mucho menos. Porque me echaron de mi casa por conocer a Jesús. Yo les fui a predicar, viajé de una ciudad a otra y les fui a predicar a ellos. Y mi papá me dijo que si era para eso nunca volviera, llorando me lo dijo. Yo era la consentida de mi papá. Y él me dijo, si es para esto, hija, no vuelvas más. Yo quiero que tú no vuelvas más si vuelves a predicar esto. Y cuando yo salí de mi casa, mi papá trajo al sacerdote que era muy amigo de la familia para que pusiera agua bendita y bendijera la casa porque yo la había dejado con maldiciones.
Yo la había dejado maldita, según ellos. Pero ¿sabes qué hizo Dios tan poderoso con mi papá? Él conoció a Jesús por una oración estando grave con un paro cardíaco. Por eso yo les digo, con toda mi amor les digo, no se pierdan lo que Cristo hizo por ti. No vivas la vida cristiana mediocre, porque sabes que cuando tú buscas y buscas y buscas al Señor, tú encuentras una unción mayor. La unción no se consigue que tú estés sentado durmiendo, no, la unción se consigue en esto que están haciendo aquí. Tal vez te sacrificas yendo a hablar y a invitar a una persona a que venga a conocer a Jesús. Mi esposo había fallecido hacía poco y yo me vine para Estados Unidos. Mis pastores nos trajeron a mí y a mis 2 hijos menores. El ministerio quedó con mi hijo mayor y vinimos aquí. Por eso es que yo pienso que en este punto es tan importante. Yo creo que no voy a hablar de todos los puntos que tengo, pero por estos que son tan especiales. Yo llegué a este país, llegué a Miami. Ustedes saben todos y conocen cómo es Miami. Una ciudad muy liberal, una ciudad donde hay culturas de diferentes índoles, todo. Entonces yo dije, en ese momento yo me acordé de lo que había pasado en Colombia y yo le dije, Señor, ahora te necesito más que ayer. Ahora necesito más tu presencia. Por eso Dios me habló a través de Cantares de los Cantares y ustedes lo van a leer. Y yo sé que Dios les va a revelar más cosas a ustedes ahí. Y yo entendía que para mí fue muy duro la partida de mi esposo, fue de un momento a otro, él no estaba enfermo, Dios se lo quiso llevar, Dios lo quería llevar, él ya había cumplido su propósito. Y bueno, para nuestros pastores en esa época en Colombia, les pareció sabio traernos de Colombia para que pues íbamos a pasar como el duelo, el momento difícil. Y Dios me habla ahí, en medio de que yo buscaba, y como dice la tsunamita, la mujer que está hablando ahí, que estaba hablándole a su amado y así. Yo quería también encontrar en mi cuarto, en mi lecho, a mi esposo. Pero yo les digo, antes, yo había hecho un pacto con mi esposo y le había dicho, tal vez mi hijo no sabe todas estas cosas que yo estoy diciendo ahorita, o ellos no lo saben, pero quiero compartirlo ahora. Y es que yo hice un pacto con él diciendo, como 10 años atrás, el que fuera, hacer ese pacto era hacer a la otra persona feliz, el que más feliz hiciera al otro. Entonces no había un momento de egoísmo ni para mí ni para él. Dios, así como yo le pedí, Dios me dio un amor que nunca lo tuve. Lógicamente que me casé pensando que me casaba con un príncipe azul. Pero el príncipe azul cambió de todos los colores. Entonces, cuando uno conoce de verdad el amor, ahí sí yo conocí el genuino amor. Y por eso les digo con tanto amor, ustedes cada día en los momentos de lucha van a conocer a un Dios de amor. Un Dios que de verdad todo lo puede, pero usted tiene que tener una acción. Usted tiene que tener ese campo de acción que usted puede poner en acción su fe. Lo poco que tiene es la fe. Puede ser como un granito de mostaza, dice que es la fe que podemos tener. Dios no nos pide una fe grandota, es un granito. Imagínese un granito de mostaza, es pequeñito, pero hace tanto bien en la vida tuya y en la mía. Tanto, dice que por la fe vivirá el justo. Entonces yo hice ese pacto con mi esposo de que el que hiciera más feliz al otro. Y era un pacto nuestro. Y por eso le digo, no desperdicien el tiempo. Porque si para mí fue una gran bendición
de que yo pudiera hacer ese pacto con mi esposo y poder amarlo como él era, con sus defectos, con todo, porque él también me amaba con mis defectos. No, yo no soy perfecta. Y uno no es perfecto, no hay nadie perfecto, estamos en vía de perfección. Pero sabe que sí podemos cambiar y que nuestro porte, en nuestra mente debemos tener claro que por donde pasemos vamos a dejar la sombra de Cristo y que las personas se van a impregnar de esa sombra y de esa fe que tú tienes y del poder de Dios que hay en ti. Recuerden lo que hizo Dios a través de Pablo, que con la sombra de Pablo y de Pedro se sanaban las personas. Y tú no vas a tener que hablar tanto. A veces la gente le tiembla la boca hablando de Jesucristo. Pero tú has visto la gente cuando hablan y hablan tan tremendamente y murmuran y maldicen tanto y no les tiembla la boca. ¿Y por qué a nosotros nos tiembla la boca para hablarle de Jesús? ¿Por qué nos da pena? No nos debe dar pena. Entonces yo dije, cuando él falleció, dije, Señor, así como ese pacto que hicimos siempre, lógicamente que yo sentía tanta soledad, una soledad increíble, y buscaba de Dios porque era la única forma que yo podía consolar mi corazón. Y Dios me dio tanto amor y me consoló tanto. Yo andaba por Miami, por las calles sin conocer nada de la ciudad, sin GPS, sino con un cartón grande. En esa época que vinimos no había GPS. ¿Ustedes alguno vivió eso aquí en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cuántos lo vivieron? ¡Wow! Y eso es tremendo. Dios me enseñó y en esos caminos yo andaba con mi carro, dejaba en la oficina a mis hijos y me andaba con mi carro orando, llorando. No me importaba que nadie me viera, pero yo estaba en lo que estaba. Señor, todo lo que pisaré la planta de mi pie será vuestro. Y tú tienes que hacer siempre eso. ¿Sabes qué bendecir cuando tú vas por el camino? Y lo que uno debe hacer, lo que les estaba diciendo, es que la verdad, cuando uno da el amor a una persona que de pronto no lo merece, o que de pronto sí lo merece porque es una creación de Dios, que después viene a ser un hijo o una hija de Dios, y es muy poderoso eso, pero tenemos que comprender que cuando uno tiene una etapa de la vida, debe entregarse totalmente y ser apasionado en lo que está haciendo, como madre, como padre, como esposa, como esposo, como hijos también, ser apasionada. Y así he tenido que vivir mi vida, pero ha sido una vida diferente, una vida ya no de tragedia, sino una vida de honrar a Dios, una vida de agradarle a Él, de querer agradarlo. Tal vez se presentan obstáculos, como les digo, para uno servirle a Dios y para uno ser como esa persona, pero ¿sabes qué? En medio de esos obstáculos tú debes entender que Jesucristo pasó todos los obstáculos habidos y por haber para llevar la salvación a tu vida y a mi vida, para salvarte a ti y a mí, que a Él le costó ya, y que todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos para el Señor tendrán la recompensa. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Yo lo que les digo es lo que dice la palabra de Dios, porque lo que yo puedo pensar es otra cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Y así que Dios me llenó de ese amor tan grande, de ese amor genuino de nuevo después de la partida de mi esposo. ¿Y sabe qué iba a hacer yo? En medio de los obstáculos, les digo, porque uno no quiere salir de la comodidad, pero me mandé a hacer tarjeticas en español, en inglés, no sabía nada, ahora menos. No, mentira, sí sé un poquito, pero me cuesta mucho la pronunciación y es difícil para mí, pero en el Señor todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y yo creo que va a haber una ley que nunca van a quitar el español aquí
en Estados Unidos y que la gente toda se va a enamorar de los que hablamos en español. ¿Usted cree eso? Entonces no se crea menos si ha venido de un país y venga acá y usted pueda pensar, Dios mío, el español será poderoso aquí, se levantarán hombres y mujeres y yo creo que mis nietos se van a parar ahí, ellos van a saber español, inglés, van a saber francés, van a saber de todo, porque yo sé que hay una generación poderosa detrás de mí creciendo. Y no me dan celos. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Que dice que la segunda y tercera generación tendrán la triple unción. Siempre habla la Biblia de eso. Y le invito a que tome la Biblia y lea el Salmo 112 y lo repita en su casa. Y usted profetícelo, porque la palabra de Dios no es para, ay, tan bonito que decía en aquella época, uy, esa señora tan lindo y ese hombre que hacía tantas cosas. No, la Biblia está viva para hoy. Acuérdese que es Dios hablando a tu vida misma y que en la Biblia vas a encontrar la verdad de Dios y que te va a dar la dirección. Uy, yo ya debo acabar porque ya son las 11:30. ¿A qué horas termina? Dios mío. Entonces tú debes confesar. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia en el Salmo 112? ¿No? ¿No te acuerdas? Pues la Biblia dice que bienaventurado el hombre cuyos pensamientos, dice que en mi palabra, en su palabra, persevera y habla. El Salmo 112 da bendición para los hijos, para las generaciones, para todo. Dice que no tendrás temor de malas noticias. Entonces tú no vas a tener temor de malas noticias ni harás acomplejado. Tal vez te cuesta muchas cosas y todo. A mí me costó irme a los parques, irme a los moles. Yo no los conocía ni nada, ni nadie me conocía. Yo llegué aquí viuda con mis 2 hijos, ellos estaban trabajando. Yo trabajaba un ratico en la oficina, pero yo me volaba, me escapaba. Yo no les decía para dónde me iba. Yo me iba a andarme en las calles y a bendecir las calles y no me importaba. Estaba llorando mi dolor, pero estaba profetizando en mi entorno, en el lugar donde yo vivía. Y yo decía, Señor, no viviré aquí acomplejada. Señor, hay obstáculos. Pero yo me acordaba de Josué, un hombre que en medio de los obstáculos y que iba a perder la batalla, él le dijo y le ordenó al sol que se detuviera y el sol se detuvo. Ahora, ¿qué tienes de diferente a Josué en aquella época? Nada, ninguna. Tú eres el mismo, puedes ser la Josué de este tiempo. Y así somos nosotros, Señor. Y yo oraba, Señor, dame lo que tú tienes para mí en este país, en esta ciudad. Habían muchas cosas que yo quería devolverme. Muchas veces quería devolverme. Pero sabes que ese amor de verdad fue el que me levantó y el que me puso aquí y el que veo las cosas hechas ahora por el Señor. No hubiera obedecido, me hubiera preferido quedar ahí en mi zona de confort y estar. Y de verdad, cuando tú diriges un grupo de oración, tú te sales de la zona de confort. Porque tal vez en vez de estar pendiente de ayunar, de orar por esa célula o por ese grupo de oración, entonces tú estás viendo televisión, estás viendo una película o estás con tus amigos hablando y contando chistes. Pero yo te digo, vale la pena salir de tu confort. Porque tú con eso pequeño que estás haciendo algo grande. Y si tú oras por este país y por el gobierno que hay actualmente, tú vas a ver la bendición. Y tú vas a ver que un presidente va a obrar por ti, por tus oraciones. Porque ¿saben lo que dice la Biblia? Ustedes no saben cuánto oramos y oré por el presidente, día y noche, por la persona que fuera puesta como presidente. Porque dije, Señor, es muy importante porque tenemos que librar esta nación. Yo no soy de aquí, pero amo esta nación. ¿Sabe por qué? Porque Jesús me amó.
porque me trajo a este lugar, me dio su amor. Estados Unidos me abrió sus brazos. Yo no me he sentido nunca complejada ni nunca menospreciada por los americanos. Nunca, porque oro por ellos. Y oro por mi entorno y estoy viviendo en un condominio que la mayoría, todos son americanos. Pero yo los bendigo todos los días de mi vida y en lo que pueda yo les sirvo. Y cuando ese tiempo yo salí a hablarle a todo en ese edificio donde nosotros vivíamos, habían 3 torres de edificios de 25 pisos cada uno. Hasta, por cierto, al frente, cerquita de los que construyó Trump, nuestro presidente. Entonces estábamos ahí, imagínense cómo las cosas dan vueltas. Y yo decía, voy a hacer luz aquí. Y yo bajaba piso por piso y le hablaba a todos los que vivieron en todas esas 3 torres, les hablé a los que yo les podía hablar. Porque a los que no podía yo, les daba la tarjeta con el mensaje en inglés y les dejaba ahí. Y abrí en mi apartamento, que no teníamos nada de muebles, teníamos un apartamento con tapete y toda esa vaina, pero no había muebles, no había comedor, no había sillas, no había nada, pero estábamos felices, felices. No estábamos quejándonos, no estábamos diciéndole adiós después de que se había ido mi esposo, dejar las comodidades, dejar el entorno que nos movíamos juntamente con mis hijos. Ellos siempre, desde que nosotros nos convertimos, han pagado un precio con nosotros. El precio lo pagó Cristo, pero nosotros también tenemos un precio que pagar, que es salir de la comodidad y afanarnos y ver que otros necesitan la salvación. Mi esposo me decía, le está arreglando la vida a otra familia, al pueblo, a Bogotá. ¿A quién le está arreglando la situación? Me decía. Él no lo entendía porque él no había vivido eso. Pero cuando lo vivió, fue en mismo una calle de Bogotá. Él estaba manejando y Dios le mostró el estado de las personas que estaban ahí. Y él paró la camioneta y me dijo, perdóname. Ahora entiendo lo que tú estabas viviendo. Voy a estar contigo haciendo lo que tú haces. Y él lo hizo. Y cuando él predicaba en el Coliseo, toda la gente lloraba, hombres y mujeres, pero también reían, porque él era muy chistoso, tenía mucho humor, pero tenía la gracia de Dios, tenía la gracia de Dios. Y tú también la tienes, esa no se ha acabado. La unción se recibe. ¿Tú quieres más unción? ¿Sí? Para ser un padre como debe ser. ¿Quieres más unción para ser una esposa verdadera? ¿Quieres tener unción para ser ese esposo que necesita tú? ¿Ser el cónyuge que la otra persona necesita? Tienes que conocer ese amor de Cristo, ese verdadero amor. El amor tuyo, el mío natural, no, el amor de Cristo. ¿Sabes qué dice lo del amor? Dice que el amor en 1 o 2 de Corintios 13 habla de la preeminencia del amor. Y dice que el amor no es egoísta, no es jactancioso, no busca lo suyo propio, tiene que buscar el amor de Dios. Tienes que dar el amor de Dios que hay en ti y tú lo tienes. Tú lo tienes, sino que no te has dado cuenta y has estado andando así, pero está contigo. Y yo quiero hoy que oremos juntos, no puedo hablar más, oremos juntos y le digamos al Señor, yo lo necesito todavía más. Yo necesito conocer más ese amor profundo, lo que decía ese diálogo que tenían ahí en Cantares. Ella le estaba hablando a su amado, pero eso representa que la iglesia así está buscando, y el novio que es Jesús, y tú y yo somos esa iglesia que estamos esperando al novio.
entonces le vamos a buscar a Él y vamos a vivir en Él. Y verá que todo, por eso dice la Biblia, todo lo puedo, eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo, y muchos lo saben de memoria. Entonces tú siempre lo debes de decir, andar en tu carro, en tu oficina, en tu empresa, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él es poderoso. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero que vengan aquí al altar. Los que más puedan, vengan aquí al altar y vamos a clamarle a Dios. Vamos a decirle, Señor, quiero ese amor, quiero tu presencia, quiero más de ti, Señor. Tal vez has recibido el amor de Él de alguna forma, recibiendo a Cristo el día de tu encuentro con Él. Yo sé que los que han venido aquí hoy es porque tienen el deseo de que Dios impregne sus vidas del amor de Él. Que cuando tú tienes ese amor verdadero va a llenar el corazón tuyo, va a llenar tus sentimientos, tu corazón, y van a ser hombres y mujeres poderosas para dar a Dios lo mejor. Él es bueno. Yo ahora lo necesito más que ayer. Eso ha sido las etapas de mi vida, es decirle, Señor, te necesito más y necesito que me des sabiduría y que me ayudes, porque con tu palabra y contigo todo lo puedo. No puedo es cuando me detengo en mis debilidades, no lo puedo, pero cuando Él está contigo y conmigo, todo lo podemos, todos. Y vamos a decirle juntos, levanta tus brazos al cielo y dile, Señor, necesito el amor tuyo, necesito tu presencia de manera sobrenatural. Hoy estamos aquí juntos, Señor, y nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestra condición. Somos débiles criaturas, Señor. Y a veces tenemos el concepto de que tú eres un Dios que no está presente, un Dios que está lejano, un Dios que se ha olvidado tal vez de ti, de tus debilidades. Tal vez estás luchando con algo en tus propios pensamientos y el enemigo siempre quiere ponerte abajo y hacerte creer que no podrás. Pero la Biblia dice que Él vino para darte vida y vida en abundancia. Y vas a vivir la vida que Cristo conquistó para ti. Tú eres un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, porque en ti está el amor de Cristo. Solo dile en esta hora cuáles son tus debilidades. Él anhela que tú tengas esa comunión, así como tu esposa, como tu esposo anhela esas palabras tiernas, así como busca en ese amor natural de pareja. Así es el Señor. Somos su iglesia, somos su novia que Él está preparando para encontrarse con nosotros. Y qué difícil para esta pareja de Cantares que vivió esa soledad, que estaba buscando que estuvieran juntos el uno con el otro. Y así debe ser la iglesia, que debe estar creyendo y buscando el amor de ese amado que vendrá por nosotros. Él viene por una iglesia santa, por una iglesia con unción, una iglesia que quiera obedecer su palabra, que quiera predicar su palabra, que quiera ser ese hombre y esa mujer diferente que dice la Biblia. No hay pobres en Él. Señor, hoy estamos aquí suplicando y dile con tus palabras, dile al Señor qué quieres que Él haga en ti. Dile con tus propias palabras qué quieres que Dios haga en ti hoy, qué quieres que haga en tu familia. Tal vez son muchas las circunstancias que te rodean, tal vez han sido dolores profundos desde tu niñez, pero hoy
Tú vas a renunciar a eso y vas a aceptar la unción, un toque de Dios sobrenatural en tu vida, porque eso vino Él, para consolarnos, para darnos vida abundante. Y dile lo que tú quieres que Él haga hoy en tu vida, que cambie cada aspecto de tu corazón, que cambie tu manera de pensar, tal vez tu manera de hablar. Tal vez has hablado negativamente en cuanto a tu familia, a tus hijos, pero hoy dile al Señor que te dé un vocabulario